Muy buenas, soy Andrea Corrales Fernández y estamos aquí para explicar nuestra propuesta de comunicación, titulada La identidad territorial de la Dana del 29 de octubre de 2024 entre profesorado valenciano a través de la adquisición de competencias geográficas. Este estudio se enmarca dentro del trabajo final de máster del Máster Universitario en Didácticas Específicas de la Universidad de Valencia, el cual se denomina La alfabetización geográfica de la Dana de 2024 en la Comunidad Valenciana, un estudio de caso en educación secundaria, al igual que dentro del ámbito temático de identidades sociopolíticas para la formación de una memoria democrática. Aquí ahora nos centramos en analizar el grado de alfabetización geográfica del profesorado en activo de centros valencianos de educación secundaria, a partir de la Dana del 29 de octubre de 2024. En este caso, los 30 participantes han sido seleccionados mediante un muestreo de conveniencia durante los meses de enero y febrero de 2025, aunque en nuestro TFM hemos trabajado con cuestionarios al alumnado, entrevistas a docentes y análisis de libros de texto de la ESO. Muy bien. La razón de ser de este proyecto es que consideramos que este se advierte como la oportunidad idónea para investigar sobre alfabetización geográfica, ya que nace necesidad de comprender el espacio que habitamos, por lo que se advierte como una cuestión clave para entender y afrontar los desafíos ambientales y sociales contemporáneos. En este caso concreto estudiamos el fenómeno de la Dana, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 en poblaciones del Horta Sud de Valencia y en algunos municipios de la meseta de Requena. Esta investigación surge por la necesidad urgente de abordar estas problemáticas de una perspectiva educativa, aun siendo conscientes que no ha transcurrido suficiente tiempo para que el profesorado disponga de propuestas didácticas sobre este suceso. Nuestra investigación parte del fenómeno, como hemos bien dicho, de la Dana, ya que constituye uno de los eventos meteorológicos más característicos del litoral mediterráneo. No obstante, lo acontecido el pasado mes de octubre fue sin duda el fenómeno de esta tipología más devastador de lo que llevamos de siglo. Este suceso debe entenderse dentro de un contexto más amplio de cambios en el clima y de un crecimiento urbano exacerbado y descontrolado, lo que convierte su análisis en una necesidad desde múltiples perspectivas y disciplinas, entre las cuales por supuesto destacamos la educativa. Y desde la didáctica a la geografía se nos hace inevitable enmarcarla también en la educación secundaria obligatoria y vincularla con las competencias específicas de la disciplina y capacidades de esta etapa educativa, ya que se convierte en escenario perfecto para fomentar una ciudadanía informada y comprometida. En cuanto a los objetivos, podemos observar que nuestro problema de investigación se refiere a la cuestión de si el profesorado de ESO en la Comunidad Valenciana está suficientemente formado en relación con la alfabetización geográfica y los fenómenos como la Dana del 29 de octubre de 2024. Nuestra hipótesis es que la experiencia docente nos suele identificar la geoalfabetización como una premisa necesaria para impartir la geografía y que en las aulas de ESO generalmente no se aborda ese contenido sobre episodios como es la Dana de este pasado mes de octubre. Nuestro objetivo, por tanto, es conocer el grado de presencia de propuestas didácticas que promuevan el pensamiento geográfico y aborden este tipo de episodios. Nuestras fuentes e instrumentos en este caso es un cuestionario al profesorado de centros de secundaria de la Comunidad Valenciana. La metodología es, como hemos indicado, un cuestionario previamente validado por expertos en alfabetización geográfica de 2 universidades españolas, lo que ha propiciado que se hayan considerado sus apreciaciones en la confección del mismo. El cuestionario se entiende como un instrumento de representación de la alfabetización geográfica de la Dana y consta de 14 preguntas de contenido. Las 3 primeras son un test de asociación de palabras, luego 5 de respuesta cerrada, entre las que se incluyen algunos conceptos estructurantes y las competencias geográficas, para acabar con 6 de respuesta abierta. En cuanto a resultados, como podemos ver en base al procesamiento de datos de la segunda pregunta, que es de un modelo test de asociación de palabras, los datos devuelven una estructura representacional. Por tanto, el fenómeno de la Dana vemos que está compuesta por un núcleo duro, los elementos intermedios y los periféricos. En el núcleo duro se aglutinan palabras más consistentes, es decir, aquellas que cuentan con mayor frecuencia y rango dentro de la estructura. Se trata de lluvias, inundación, destrucción, desastre y barro, que describen el panorama resultante del fenómeno. El agua es el elemento de transición entre el núcleo duro y los elementos periféricos. Entre los elementos periféricos, las palabras evocadas hacen mención a dos aspectos: el propio devenir del clima y del cambio climático y la ausencia de acciones políticas durante el episodio estudiado. Aunque el mío sea parte de la segunda periferia, debe entenderse como elemento valorativo
de esta representación de la mencionada Dana. Sobre el grado de disfrute de impartir geografía, el profesorado declara tener mucho gusto por impartirla en el 50% de los casos, bastante en 15 ocasiones y poco en 10. Su experiencia en las asignaturas relacionadas con la geografía ronda los 5 o 10 años en casi 17 docentes, mientras que 7 no lo recuerdan y 5 manifiestan que llevan impartiendo contenidos de geografía entre 2 y 5 años. En cuanto a la alfabetización geográfica, como vemos en la primera tabla de la diapositiva, el profesorado proporciona algunas definiciones que giran en torno al conocimiento de la disciplina o de la realidad territorial, ya sea local o con alcance global. En menor medida se refiere a la adquisición de competencias, como se desprende de la suma de las 3 categorías siguientes. Con todo ello, 19 de los 30 docentes afirman que su labor contribuye a la alfabetización geográfica y 8 se muestran más dudosos y tan solo 2 dicen rotundamente que no. En lo que respecta a la enseñanza de conceptos geográficos, como observamos en el gráfico, los 5 más importantes que ha establecido el profesorado son población, luego riesgos naturales, sostenibilidad, geopolítica y mapa. De acuerdo con los conceptos estructurantes, la prioridad mostrada por el profesorado sigue este orden de mayor a menor: percepción de problemas sociales y o ambientales, interacción entre los diferentes modelos para explicar las desigualdades, la ordenación de los recursos naturales y la organización social y política de un territorio, identificación de los elementos básicos de la cartografía, es decir, título, leyenda, escala y su contenido geográfico, e interpretación de los contenidos geográficos y otros de la cartografía para comprender el hecho o problemáticas representados. En el momento de abordar la enseñanza del cambio climático, el profesorado declara que existen algunos inconvenientes, como ordenamos de nuevo: el desinterés del alumnado, el nivel cognitivo, la abundancia y ausencia de información sobre la temática, el marco curricular y la falta de recursos didácticos. Pese a ello, el profesorado manifiesta que las clases sobre cambio climático y temas afines son impartidas a partir de los siguientes recursos: las TIC, materiales propios, libros de texto, mapas topográficos y o temáticos, representaciones digitales e infografías y mapas políticos y o físicos, entre los más nombrados. Además del cambio climático, la Dana se explica como un riesgo natural. El profesorado aborda la enseñanza de riesgos naturales concediendo importancia a los siguientes elementos según el orden: la explicación del concepto de riesgo y sus tipologías, el análisis del papel de la sociedad como potenciadora o minimizadora en el escenario de riesgo, la promoción de una conciencia colectiva sobre la presencia de riesgos ambientales, el estudio de riesgos locales y sus propuestas de soluciones, el fenómeno de actitudes cívicas o talleres de educación socioambiental y el impacto geográfico de los riesgos desde una perspectiva territorial. La enseñanza geográfica desprendida de la Dana tiene un carácter fundamentalmente socioambiental, como podemos observar, pues el profesorado es consciente de la importancia de abordar saberes básicos relacionados con la población, los riesgos naturales y la sostenibilidad. A su vez, se deja entrever cierta concienciación del profesorado valenciano hacia modelos más humanísticos de la enseñanza del cambio climático y de los riesgos naturales, aunque se han diagnosticado algunas explicaciones que evidencian ciertas dificultades para interpretar procesos más complejos como ambos fenómenos. Ya para finalizar, en cuanto a las conclusiones, en general el profesorado tiene una concepción descriptiva de la disciplina geográfica, centrada en la proporción de información al alumnado, pero sin que necesariamente implique una síntesis geográfica ni la problematización de los contenidos. En la práctica docente, una parte del profesorado se ajusta a un modelo esencialista, esto es, más orientado al conocimiento, y otra parte son clasificadas como progresistas para centrarse más en el alumnado. Aquí, como bien hemos explicado desde el principio, nos interesa el rol docente, el cual debe consistir en fomentar estrategias didácticas que incluyen esta alfabetización geográfica. Esto implica generar un conflicto cognitivo en los estudiantes, promover la búsqueda de responsabilidad y compromiso con los espacios geográficos y la ciudadanía. En definitiva, la representación mayoritaria sobre el tratamiento didáctico integral de la Dana para favorecer esa alfabetización geográfica al alumnado requiere el impulso de un pensamiento geográfico más holístico por parte del profesorado y disponer de estrategias para combatir la desinformación y aumentar la motivación del alumnado. Se debe seguir impulsando el uso de recursos como las TIC, como se aconseja en otros estudios, y promover el trabajo de campo con el alumnado mediante estrategias más activas de aprendizaje. Así, el tratamiento geodidáctico de la Dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia puede ser la oportunidad idónea para integrar los contenidos de la geografía física e humana, pero también de posicionar en sociedad, de aprender y poner en práctica una actitud responsable con el medio ambiente. Y por último, bueno, hemos querido finalizar con una frase que podemos observar que es formar en la alfabetización geográfica es formar para entender el mundo y transformarlo con criterio y compromiso.